Hola a todos y bienvenidos al episodio número 274 de Salud Financiera, un podcast donde cada día intento que aprendas algo nuevo acerca del mundo de las finanzas, que te plantees y te cuestiones acerca de si tu cartera de inversión coincide con tu perfil de riesgo y donde también hacemos una mirada crítica a los productos de inversión que se más comercializan en España y Latinoamérica. Soy Luis Ángel Hernández y encantado de estar otro día aquí con vosotros. Y hoy os traigo un nuevo caso de las finanzas de tu vecino. Ya vamos por el número 54 y esta cartera os parecerá bastante interesante a más de alguno de vosotros porque hace una combinación de casi todas las clases de activos y toda la tipología de activos con pocos fondos, vamos a llamarle así, y quedan unos resultados verdaderamente impresionantes y sobre todo bastante adecuados al perfil de riesgo de nuestro inversor. Nuestro inversor nos comparte, es decir, nuestro vecino, nos comparte su explicación y sus características, os lo compartiré y solo haré algunos matices acerca de algunos de los productos que tienen cartera, que son interesantes, pero que quizás puedan cambiarse según el objetivo de inversión. Si tú también quieres enviar tu caso, anímate, envíalo a preguntas.saludfinanciera@gmail.com. Luego tendrás que tener un poquito de paciencia, vamos con un poco de 2 semanas de retraso desde que se envía o desde que recibo un mail hasta que el caso de las finanzas de tu vecino sale. Ya no grabo todos los días porque se satura la audiencia y es normal que si entran más casos que los que hay posibles de analizar en una semana, pues se vayan acumulando un poco, pero es un servicio gratuito y es lo que tiene. Hay que tener un poquito de paciencia. Si quieres enviar otra consulta más de tipo personal, saludos o un poco compartirme algún fondo que te os parezca interesante, podéis hacerlo al 614-239-639 vía WhatsApp. Vamos a comenzar con el programa de hoy y os leo el mail que me envió este vecino y os pongo en pantalla para los que estéis en directo la cartera actual que tiene. Dice: buenas tardes, Luis Ángel. Soy un seguidor fiel de su podcast y me gusta felicitarle por su dedicación, buen juicio y ayuda desinteresada. Doy algunas pinceladas de mi situación. Tengo 50 y tantos años, trabajo bien remunerado y la cartera de inversión de alrededor de 500.000 euros. No tengo hijos, tengo vivienda en propiedad sin hipoteca y capacidad de ahorro de unos 25.000 euros anuales. Es probable que en el plazo máximo de unos 5 años me acoja a una baja incentivada o bien a una excedencia que iría ampliando hasta el máximo legal de 4 años. Me preocupa no perder muchos derechos de jubilación, ya que llevo 30 y pico años cotizados y los últimos 25 por la base de cotización máxima. El objetivo de mi cartera de inversión es permitirme hacer un puente de unos 10 años entre el cese de mi actividad y la jubilación, manteniendo esos 2.000 euros mensuales de presupuesto actualizados a la inflación. Es decir, entiendo que él tiene estimado que sus gastos son aproximadamente unos 2.000 euros mensuales actualizados a la inflación y quisiera tener pues una cartera que le pueda cubrir con esos gastos. He intentado aunar una parte de seguridad con otra de riesgo, sumando un par de fondos de naturaleza alternativa, manteniendo bajas correlaciones y tramos de activos con distinta volatilidad. El ahorro a partir de ahora irá destinado al 50% monetario y 50% al BL50, aunque en caídas fuertes no descarto aumentar ligeramente los activos de más riesgo. Espero que tu análisis me haga ver puntos débiles y mejoras a considerar. Os comento la cartera actual que llevo. Un 20% en un fondo monetario, el BlackRock Euro Core Liquidity. Un 20% en un fondo multiactivo, el BL Global 50. Un 12% en Cova Selección, un 12% en Magallanes European Equity, un 12% en el Vanguard US Opportunities, renta variable de Estados Unidos flexible con el universo del Russell 3000, un 12% en el Global Allocation, es alternativo, un hedge fund disfrazado de fondo, y un 12% en el Amundi Volatility Wall, un alternativo que me uso como protección ante aumentos de la volatilidad. Gracias de antemano y un saludo. Aquí estáis viendo los pesos y las principales posiciones de la cartera. Lo estamos viendo en pantalla, pero para los que estáis desde el podcast, os quiero comentar algunas cosas. Cuando veo la cartera, os voy a decir un poco las estadísticas que nos muestra este análisis de Morningstar. A 5 años anualizado, los últimos 5 años rentabilidades cercanas al 10%, volatilidades inferiores al 6%, ratio de Sharpe de 1,39, alfa de 6,86, beta de 0,60, muy poca exposición al mercado, ratio de información de 1,24. La verdad que es una cartera bastante impresionante. Por ejemplo, en los últimos 3 meses de grandes caídas, esta cartera ha caído un menos 2,39, pero
de todos los productos, el monetario ha ganado dinero, el BL Global 50 una caída solo del 2%, Cova Selección del 1,38%, Magallanes European del menos 0,97%, el fondo, el Vanguard US Opportunity sí es el que lleva una mayor caída con un menos 18,56%, Global Allocation en positivo 2,15% y el Amundi Volatility World con un 0,47%. Esto es en los últimos 3 meses. En el año más o menos la foto es similar. Ahora bien, todos los que quizás han escuchado la divulgación y otros episodios sabrán que no me gusta para nada los fondos que se ponen largos de volatilidad y que esa es su estrategia todo el rato. ¿Y por qué no me gustan? Os voy a mostrar las estadísticas y os lo voy a comentar las estadísticas de este fondo, de la Amundi Volatility World. Pues aquí estamos viendo desde el lanzamiento, una rentabilidad del 0,40% anualizada. Una rentabilidad anualizada del 0,40%. En los últimos 10 años, anualizado del 0,21%. En los últimos 5, 0,94%. En los últimos 3, 0,90%. Incluso en este año, menos 0,70%. Y claro, le explotará la cabeza a más de uno y dirá, pero a ver. ¿Cómo que este año un fondo que está a largo de volatilidad va a estar en negativo? Es decir, no lo compramos para que cuando se disparara la volatilidad, y sobre todo la volatilidad muchas veces se asocia a estos periodos de fuertes caídas, este fondo subiera y nos hiciera de contrapeso. Pues este fondo, en lo que va de año, a datos del 29 de abril de 2025, está en un menos 0,70. Claro, es que estamos pagando esto, pero vamos a ver las comisiones. Comisión de gestión 1,20. Costes de transacción estimadas 0,66 y 0,46, porque claro, va a utilizar derivados también en la cartera. Comisión de éxito del 20% superior a la rentabilidad, aquí lo tengo por aquí, la rentabilidad superior, aquí lo vemos, vale, es del 20% por encima de la rentabilidad del Ester más un 3%. Toda la rentabilidad que esté por encima del el índice de referencia Ester más un 3%, se le aplica el 20% de rentabilidad, de comisión de éxito. Y, curiosamente, mirar este apartado que se encuentra aquí en negrita, dice, la comisión de éxito se paga incluso si el rendimiento del fondo durante el periodo de observación es negativo, aunque siga siendo superior al rendimiento del activo de referencia. Es decir, que si el índice, el Ester más un 3%, es un 7%, vamos a un 7, una caída de un 7% en negativo, y el fondo hace un 4% en negativo, pues se aplica la comisión de éxito sobre la misma. Y vamos, me parece curiosísimo esto de que se aplique comisión de éxito aunque pierdas dinero en general. Pero bueno, es bastante llamativo. Ahora bien, ¿por qué no me gustan estos productos? Mirad, desde 2015 estaríamos perdiendo dinero, valor liquidativo de este producto. Vale, aquí estoy en la clase hedgeada. Vamos a buscar la clase que tiene este inversor, que es en euros sin divisa cubierta. Pues claro, este fondo, este producto, pues a día de hoy, su rentabilidad, mirar por años la rentabilidad, el valor liquidativo 100, casi después de 10 años, es que lo ha vuelto a superar. Es decir, hemos pasado 10 años y estamos prácticamente en el mismo punto, y aquí esto lo podéis ver en la gráfica. Toda la cartera la podéis simular desde el lanzamiento, y la línea azul que veis por debajo es como no has recuperado todavía los 10.000 euros iniciales con que se partiría en esta cartera hipotética del fondo. Es esta línea azul de aquí debajo. Y os lo voy a mostrar en la ficha de Amundi cómo el valor liquidativo 100, ¿vale?, de los últimos 10 años, desde el 4 de mayo de 2015 al 30 de abril del 2025, como veis cómo no se ha recuperado, sobre todo con un periodo bastante negativo entre enero de 2017 y enero de 2020. Ahí hubo un drawdown bastante importante, y aquí lo podéis ver, rentabilidades anualizadas, aquí lo vamos a ver, muy bajas, rentabilidades anualizadas bastante bajas. Y otra cosa que os quiero llamar la atención, mirar cómo en el año lleva un menos 0,7 el producto. ¿Pero por qué? Porque si miramos la misma clase del fondo, pero en divisa cubierta, en euros con divisa cubierta, veremos cuál es la rentabilidad de este mismo fondo. Invirtiendo en lo mismo, simplemente las clases lo único que cambian es la divisa, si está cubierta o no,
en la divisa del fondo. Aquí lo vais a ver enseguida que cargue. ¿Cuál ha sido la rentabilidad? Pues mira, la clase en euros con divisa cubierta, un 8,64. Es decir, casi se nos ha ido un 9% de rentabilidad por el cambio de divisa. Es decir, el fondo ha hecho lo que esperaba nuestro inversor, ganar dinero en momentos de volatilidad, pero se lo ha comido el cambio de divisa, se ha comido buena parte de esas rentabilidades al estar casi toda la cartera, si miremos la cartera, en qué está invirtiendo este producto, pues en opciones del SP500, opciones del Eurostock, letras del tesoro norteamericanos, bonos del tesoro y demás. Hay una gran parte importante que está en dólares y esa rentabilidad pues se le ha comido el tipo de cambio de divisa y eso ha afectado bastante al resultado del fondo. Entonces, entendiendo lo que quiere el inversor, es decir, vale, yo tengo una cartera, volvemos a la cartera inicial que tenía nuestro inversor, tengo una cartera y quiero protegerme de escenarios de fuertes caídas, sobre todo de la renta variable. ¿Qué opciones tengo? A muchos les viene, pues inversión en otros activos que no sean renta variable. Vamos a pensar en renta fija, activos monetarios, sobre todo renta fija poco correlacionada con la renta variable. Podemos pensar en activos, en fondos multiactivos, ahí tiene el BL50. Podríamos pensar en renta variable muy diversificada a nivel global que se pudiera proteger, aunque es verdad que el impacto iba a ser también significativo. Se nos ocurren todas ese tipo de ideas. También se nos puede ocurrir, oye, voy a crear una cartera suficientemente diversificada y descorrelacionada que haga que no, el impacto se amortigüe de una forma u otra. Y creo que eso es algo que sí ha conseguido. Mirar cómo un fondo de Estados Unidos casi le cae un 18%, pero la otra pata de su cartera de renta variable, como es el BL Global 50, Magallanes European y Cobas, no han caído tanto, están bastante planos en el año amortiguando esa caída de la renta variable. Entonces, ahí se nos puede ocurrir. Y otro tipo de productos que a la gente le encanta tener en ese es productos largos de volatilidad. ¿Cuál es el problema con estos productos largos de volatilidad? Y os lo he explicado, es que en los últimos años, se nos ha quedado en la mente de que si los índices se mueven, las grandes compañías se mueven con una volatilidad muy alta y demás, pero lo cierto es que estos fondos ganan en momentos de picos muy altos de volatilidad, pero la volatilidad no se mantiene en esos picos durante un tiempo lo suficientemente alto como para que compense todo el tiempo que estos fondos van perdiendo dinero y van perdiendo esa rentabilidad poco a poco. A mí, incluso lo digo sinceramente, creo que este tipo de productos o este tipo de enfoques, prefiero que lo tengáis en fondos monetarios, en fondos de renta fija a corto plazo, que amortiguan muy bien esa volatilidad, en fondos que tengan objetivos de rentabilidad y objetivos de control de volatilidad. Pensemos en la gama muy conocida en España de los fondos de Dunas, o por ejemplo estos fondos de Acacia Renta Dinámica, aunque ese no me gusta tanto porque el gestor principal se fue creo que a Fineco, a Cuchabán, o alguno de esos se terminó fichando el fondo, el que iba divulgando generalmente más sobre este fondo en la Acacia Renta Dinámica. Pero sí es cierto que hay bastantes productos que pueden amortiguar esa caída, incluso tener rentabilidades positivas en momentos de caídas, sin que tener que estar pagando una alta comisión por un producto complejo de gestión, de trading con opciones para ganar en momentos de alta volatilidad con una comisión de éxito, y que realmente a 10 años lo que ha demostrado es que ha sido muy difícil ganar dinero a largo plazo. Porque ¿de qué nos vale? ¿De qué nos vale que nos proteja en un momento puntual si el resto del tiempo va a estar perdiendo dinero? Y más en este caso, donde todavía el inversor en los próximos 5 años va a tener una capacidad de ahorro bastante alta, que este es el otro punto que podríamos pensar cuando configuramos una cartera. Oye, si yo configuro una cartera donde hay piezas que no van a estar sometidas a la volatilidad, pensar en este caso que tiene casi un 20% en un fondo monetario, ya un 20% tiene ahí que puede tener para amortiguar esa caída. Luego, tengo activos descorrelacionados y luego tengo esa capacidad de ahorro
para inyectar liquidez, no evidentemente los 25 euros, 25.000 euros, 20.000, ponle 15.000, pero lo que quiero que os quedéis es que tengo capacidad para recomprar en los fondos que más hayan caído en un momento puntual, pues tener un producto que me amortigue esa volatilidad, pues no le acabo de encontrar tanto sentido, sobre todo por comisiones y sobre todo por mirar cómo el impacto de la divisa, que es algo que no se tenía en cuenta, pues ha afectado, y aunque el producto lo haya hecho bien, incluso vamos a ver la versión en dólares para que veáis la rentabilidad que ha tenido en dólares en estos 4 meses, creo que está cercana al 9-10%, creo recordar. Al final tenemos ese cambio de divisa nos fastidia toda la rentabilidad que habíamos tenido en el producto y al final hace, que es lo que os quiero mostrar, 9,29. Os quiero mostrar aquí cómo en la cartera este producto de volatilidad a día de hoy ha restado rentabilidad. Es decir, a día de hoy, en el año, tener este producto en la cartera le ha restado rentabilidad. Incluso ha perdido más dinero con el producto de volatilidad que con un fondo de renta variable arriesgado como es el COBA Selección, que ha subido en el año un 0,11. El BL Global ha subido en el año un 0,91. El monetario un 0,84. Magallanes un 4,17. El Vanguard US Opportunities un menos 15,3. Global Allocation un 4,20. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Hay que tenerlo en cuenta porque a mí no me gusta. Ahora, ¿qué alternativas hubiese usado? Pues se me ocurren varias. Mira, por ejemplo, aquí hice una simulación. Hice una simulación añadiéndole no el producto más conservador de Dunas, sino el producto un poco más arriesgado, que es el Dunas Valor Equilibrado. Después estaría el Dunas Valor Flexible, creo recordar que es la gama ya más elevada. Pues la volatilidad tampoco se nos va mucho más allá. Se nos va a una volatilidad del 6,5%. Es verdad, asumimos también habríamos ganado mayor rentabilidad, un 10,30. Y curiosamente pensar que estamos ante esa foto de la cartera, que es algo que no he resaltado, estamos hablando de que no tenemos, estamos en una categoría aproximadamente de mixtos moderados, donde tenemos un 45% de renta variable, solamente. Tenemos una parte importante, más de un 20 y tantos por ciento en efectivo, y aún así la rentabilidad a 5 años habría sido del 10,39. En los últimos 3 años del 6,29. Mirar cómo el benchmark, las rentabilidades a 5 años habrían sido del 3,55. Casi todos los mixtos moderados han tenido rentabilidades del 4 o 5%. Más o menos es lo que hemos visto en los últimos 10 años. Pues esta cartera se ha comportado muy bien porque ha logrado combinar que la parte, vamos a llamarle arriesgada, ha tenido un buen comportamiento, la parte más defensiva no se comió el vaivén de 2022 con tanta fuerza y hemos tenido productos que se han mantenido bastante estables como el Global Allocation dando una rentabilidad positivas en los últimos 5 años. La curva de crecimiento de capital marcada por el portfolio en los últimos 10 años de esta cartera, en ambos casos, manteniendo la que él tiene ahora, ¿vale? Es decir, los últimos 10 años de esta cartera, veis cómo la curva de capital tiene un máximo drawdown inferior al 10%. No se llega a apreciar porque tengo que quitar el resto de productos. Os lo voy a quitar para que lo veáis más aquí lo veáis, es esta curva de capital. Mirad cómo la máxima caída pasaría de 11.000. Esto es, Morningstar lo que hace es una simulación de cartera empezando por 10.000. El portfolio inicial sería de 10.000 euros. Y mirar cómo justo a finales de 2019 marcaría un máximo de 11.000 y en lo peor de la crisis sanitaria, pues llega a mínimos de alrededor de 9.800, una pérdida de cerca de 200 euros. 200 euros, claro, de máximo a máximo, aquí estaríamos hablando de un 10-12%. Pero a partir de ahí, imaginaros que en los últimos 5 años, la peor caída de este producto de esta cartera en global estaría siendo inferior al 5%. Y hemos pasado en 2022. Mirar cómo en 2022 esta cartera que ha creado nuestro inversor ni lo nota. Ni nota perfectamente esa caída. Pensar, por ejemplo, de 2016 a 2020. De 2016 a 2020, que es un periodo donde quizás el value no estuvo tan de moda ni con tan buenos resultados. Mirar cómo aún en ese escenario, y por ejemplo el activo monetario tampoco estaba generando nada de rentabilidad, tendríamos COBAs casi sin generar rentabilidad,
no estaba generando gran rentabilidad la parte monetaria. El Global Allocation sí estaba ahí en sus mejores tiempos. En la Mundi Volatility Wall perdiendo dinero. Pero ¿quién le estaba salvando en este momento? La cartera del fondo de Vanguard US Opportunity, que en estos 5 años tuvo un comportamiento impresionante. Toda la renta variable norteamericana de 2015 a 2020 realmente lo hizo muy, muy bien, excepto ese periodo final de diciembre de 2019 a marzo de 2020. Entonces, por eso veo que combinar de esa forma las carteras le ha dado muchísimo control de la volatilidad, de las máximas caídas, sin renunciar a rentabilidad. Otra cosa que os quiero mostrar es el solapamiento de acciones, que es algo que me encanta teniendo 3 productos de renta variable. Mirar en la cartera actual que tiene creada este inversor, solo los 3 productos de renta variable, los 3 productos no, tiene 4 productos que tienen inversión en renta variable. El BL Global tiene aproximadamente un 45% en acciones, Cobas 100% en acciones, Magallanes 100% en acciones, el Vanguard US Opportunity 100% en acciones. Pues de esos 4, solo hay una compañía que se repite, Roche Holdings, y solo se repite con un 2,61 en BL Global y un 0,17 en el Vanguard US Opportunity. Es decir, aquí vemos exactamente lo que a veces os digo, buscar cómo podemos combinar fondos de renta variable, pero que cada uno tenga una cartera independiente. Y si ya nos vamos al análisis de correlaciones, nos queda una foto realmente bastante interesante. Miradla aquí, por lo que estáis en directo. Por ejemplo, en la parte de renta fija casi no tenemos nada de exposición a la variación de los tipos de interés, una duración efectiva del 0,13. Mirad aquí el solapamiento de las acciones. El solapamiento, ya lo habíamos visto, solo hay una acción en común, mirar la correlación. Casi todos los productos, varios de los productos tienen correlaciones negativas. El resto de productos, correlaciones inferior entre el 0,30, 0,20. ¿Cuántas de las carteras que hemos visto en estos casos de las finanzas de tu vecino llegan a tener correlaciones negativas o correlaciones tan bajas como este? ¿Y cuántas carteras de este estilo llegan a tener, por ejemplo, aquí lo vamos a ver, mirar aquí el gráfico de la peor caída en un año, ha sido del menos 7,33. Es cierto que a 3 meses la caída llega al 11%, pero en un año anualizado el peor promedio de rentabilidad habría sido el 7,33. Y como os dije, de diciembre de 2015 a diciembre de 2020, que fue un escenario que para los activos de la cartera no fue tan espectacular, aún así gana un 2,35 anualizado en esos años. Volviendo al patrimonio que tiene nuestro inversor, pues nos ponemos en un escenario de, oye, un 2,35, vamos a ponerle un 3% de un escenario negativo. Un 3% de un patrimonio de 500.000 euros, estaríamos hablando de un crecimiento del capital a 515.000 y así sucesivamente. Si a eso le añadimos la capacidad de hacer aportaciones, que esto evidentemente Morningstar no lo cubre. Morningstar lo que hace siempre en los análisis es, tú entras, la cartera se analiza de una fecha a fecha, sin aportaciones adicionales, en momentos de caída y demás. Si durante estos próximos 5 años tenemos también la posibilidad, por ejemplo, ahora de darle un chute a ese fondo del Vanguard US Opportunity que te ha caído un menos 15 o un menos 18%, cambiar este producto que vimos que nos ha tenido una rentabilidad casi negativa en los últimos 10 años, como en la Mundi Volatility World, por un fondo que puede ir buscando como el fondo de unos valores equilibrados, o podríamos buscar otras alternativas. Ahora os mostraré otras alternativas para no quedarnos solo con de unos valores equilibrados. Por ejemplo, de unos valores equilibrados desde el lanzamiento un 3,16. Pues parece una tontería, pero nos vamos de rentabilidad casi nula a una rentabilidad del 3,16 cada año para ese 12% que ha tenido en ese activo. Evidentemente esto no es fijo ni asegurado ni mucho menos, pero es algo que habría aportado también en la cartera sin añadir extremadamente volatilidad. Pero, por ejemplo, si no quieres añadir otro producto multiactivo, porque ya tienes el BL Global 50, podrías irte a un producto de renta fija flexible. Aquí os estoy mostrando en pantalla la Focus List, creo que es la primera vez que la muestro, una Focus List que le entrego a los alumnos del curso y a los que han comprado el libro. Bueno, sabéis que el libro cuesta 5 euros en la versión digital y es una forma de aportar, y al final del libro les digo, oye, mira, yo estoy creando este Excel, no es el Excel más bonito como el de Alex Salamanca y demás, yo mis conocimientos de Excel
para conectarlo con Morningstar y demás, son bastante escasos, pero sí es algo que me ha ayudado y le dedico aproximadamente un día a cada una de las categorías. Evidentemente esto se me está alargando bastante y no he podido estrenarlo y darle a la luz a los más de 150 que han comprado el libro o los alumnos del curso. Pero sí me sirve para este caso de las finanzas de tu vecino decir, oye, vale, yo le digo que la Amundi Volatility World no me gusta, pero quiero un producto donde él pueda controlar la volatilidad, controlar esa volatilidad y sin renunciar a tener exposición a rentabilidad. Y, por ejemplo, os voy a mostrar uno de los fondos que yo tengo en la Focus List de la parte de renta fija flexible y ese es el Deutsche Cox Worldwide Global Bond, un fondo de renta fija corporativa. Mirar las rentabilidades de lanzamiento anualizado, desde el lanzamiento, en los últimos 10 años, que para la renta fija tampoco es que haya sido extraordinario, un 3,83. De estos últimos 10 años, ha habido 4 periodos en que se ha encontrado en el decil 10. Nunca ha estado en el peor decil dentro de la categoría. Ha estado entre el primer decil y el quinto entre todos los años. Frente a la categoría, solo un año, que ha sido el pasado, se ha quedado por debajo y además se ha quedado por debajo en un menos 0,05 de rentabilidad frente a la categoría de Morningstar Global Core. El resto de años ha batido a la categoría, ha batido al índice, excepto un año. Rentabilidades en 2018 un 2,81, 2019 un 14,92, esto es un fondo 100% renta fija. 2020 un 1,97, 2021 6,53, 2022 que la renta fija cayó con fuerza, menos 2,69, 2023 8,68, 2024 7,22 y hasta el 31 de marzo de 2025 va con un menos 0,61, lo que a día de 30 de abril sí la caída ha sido un poco más pronunciada hasta el 3,59. Pues bueno, esto es un poco uno de los productos que quizás se podría añadir, no es el único, ni quiero ahora que ahora digáis, oh, pues mira, interesante, pero a veces me preguntáis, oye, fondos de renta fija flexible, con buenas, que puedan tener rentabilidades superiores o al menos compitiendo para batir la inflación con un gran track record y que no sean españoles, pues aquí tenéis una de las listas y bueno, quien le haga una captura a la imagen que estoy compartiendo de la Focus List, evidentemente también puede sacarlo. Esto es un fondo que se lanzó en 2014, por ejemplo, ya cumple 10 años en cartera y una volatilidad del 6,30. Voy a mirar a ver si me sale la volatilidad de la Amundi Volatility World, es decir, vamos a ver la volatilidad de este producto en los últimos 5 años del 9,82 y a 3 años del 10%. Es decir, es un producto que cuando se dispara la volatilidad gana dinero, pero también le introduce volatilidad a nuestra cartera. Dicho lo cual, eso es una de las alternativas que le doy. Pues tienes gamas desde ir a más conservador, yendo a productos de renta fija a corto plazo, después puedes irte a renta fija flexible o añadir multiactivos que no inviertan exactamente como el BL Global 50, sino que introduzcan otros matices dentro de esa cartera para esa parte de control de la volatilidad que quieres y también de ser un poco contracíclico a la hora de invertir y tener exposición en las carteras. Del resto, ¿qué me queda por comentar? Pues bastante llamativo, no lo conocía, el Vanguard US Opportunity Fund Investor. No es un fondo indexado. Curioso, ojo, porque a veces se confunde. Este fondo no es un fondo indexado. Fue lanzado, creo recordar, en 2006. Unas comisiones del 0,95. Ya cuando yo vi, oye, comisiones del 0,95 es Vanguard, pero Vanguard también tiene fondos de gestión activa. Y lo bueno de Vanguard que es que los fondos de gestión activa tienen comisiones bastante razonables. Desde el lanzamiento en 2006, rentabilidad del 11,70. En los últimos 10 años del 9,95. Es un fondo bastante interesante y que el objetivo del benchmark del fondo es renta variable norteamericana, pero dentro de las compañías del Russell 3000. He ido a la ficha del fondo para que lo veáis aquí lo tenemos en la ficha del fondo, Vanguard US Opportunity. Aquí nos marca que desde el lanzamiento ha tenido una rentabilidad del 12,12. Esto también hay que ver la fecha exacta que se está tomando y demás. Pero, por ejemplo, hay datos bastante interesantes. Tiene 230 compañías. 230 compañías con una capitalización media de 24,6 billones. Es decir, no estamos hablando del segmento más grande dentro de la renta variable, donde el mayor peso del fondo ahora mismo está en el sector salud, healthcare,
tecnología pesa un 22%, pero healthcare pesa un 27,4%. Y, por ejemplo, las 10 principales posiciones sería Eli Lilly con un 5,9%, Alphabet 2,7%, Flex 2,6%, Visa 2,2%, Micron Technology 2,2%, y a partir de ahí ninguna compañía pesa más de un 2%. Estaríamos hablando de esos datos. Las 10 primeras posiciones solo pesarían un 25,6% de todo el producto. ¿Y quién lo gestiona? Pues desde 1983, PrimeCap ha sido una de las gestoras en las que Vanguard ha delegado la gestión de varios de sus fondos activos. Ellos han lanzado una gama que se llama Odyssey Funds, que son propios, que creo que en España no está disponible, no está la versión UCITS de estos fondos, creo que no está disponible, solo está en Estados Unidos, pero ellos son el subasesor de estos productos de Vanguard de renta variable. Y es un equipo, ya os digo, con bastante, aquí lo tengo por aquí, los portfolio managers, con muchísima experiencia dentro del sector. Por ejemplo, disculpad la pronunciación, Theo Colocotrones lleva 42 años en la compañía y más de 55 años de experiencia. Por ejemplo, lleva en esta cartera desde 1979 y fundó la compañía de PrimeCap Management en 1983. Aquí, por ejemplo, Joel Fryett, desde 40 años de experiencia, 39 años en la compañía. Alfred Mordecai, 28 años en la compañía. Es decir, son un equipo de inversión bastante longevo dentro de la industria, con un conocimiento de eso, una filosofía de inversión basada en el análisis fundamental y buscando las compañías que más infravaloradas estén, pero sin dejar de invertir en renta variable norteamericana y a unas comisiones, vamos, impresionantes, de menos del 1% para hacer gestión activa. Y la verdad nunca le había pegado un vistazo a este fondo y mira, verlo en la cartera de este inversor me ha ayudado a tenerlo en cuenta. Dicho lo cual, creo que el inversor lo que se tendría, a mí otra de las cosas que me llamó la atención dentro del análisis de la cartera que él me proponía, por ejemplo, aquí os voy a mostrar la cartera, cómo queda la foto de la cartera. Aquí tenemos la cartera. Si añadimos, por ejemplo, a Dunas. Mirad este cuadrante, cómo nos queda una L invertida debido a la exposición a Magallanes y a Cobas. Es una de las figuras dentro del Style Box que pocas veces habíamos visto, y una infraponderación en tecnología que pesaría menos del 15%. Pues mirad cómo el solapamiento solo aumentaría un poquito, y es porque Cobas y Dunas comparten 3 posiciones, CAF, Renault y Fresenius, pero no aumentaríamos nada más el solapamiento. La imagen del Style Box realmente seguiría con una foto de estas que nos gusta por una alta descorrelación o incluso correlaciones negativas. Volatilidad, como os dije, del 6,49. Rentabilidades, el mejor periodo del 11,27 a 5 años, y el peor periodo sería del 3% entre diciembre de 2015 y diciembre de 2020, solo sustituyendo el Volatility Wall por el Dunas valor equilibrado. Ganaríamos un poco más de rentabilidad y sin aumentar las mayores caídas, en ese caso cercanas al 10% dentro de la cartera. Ahora bien, una de las cosas que me llamaba la atención es, dice, bueno, en los próximos 5 años solo voy a poner el 50% de mi ahorro al monetario y el 50% de mi ahorro al BL Global 50. Y es algo que entiendo el por qué lo hace, pero no acabo de estar de acuerdo con ese formato. Creo que mientras tengas capacidad de ahorro, podrías ir aportando al menos de forma igualitaria entre todos los productos de la cartera. De verdad, creo que eso hará que en el momento que llegues, que ya no tengas más capacidad de hacer ahorro periódico, los importes estarán mucho mejor distribuidos. Y piensa que la rentabilidad media, podríamos pensar, de esta cartera, que vamos a pensar que se va a situar entre un 6 y un 7%, de 500.000 euros serían aproximadamente 30.000 euros al año. Vamos a pensar en una situación hipotética. Esa misma rentabilidad que vas a obtener es casi lo que tú estás aportando. Entonces, creo que si pudiéramos apoyar a los productos que más se vayan quedando detrás mientras tengas esa capacidad de ahorro, yo creo que sería lo más interesante. Ahora, es verdad, ya cuando ya no vas a aportar más, lo que no tiene sentido es que cojas de los productos defensivos y te vuelvas loco y empieces a aportar
a los productos más agresivos porque seguramente de los productos defensivos sea de los primeros que vayas a tirar para ir generando las rentas periódicas que tú te quieres elaborar para complementar tus ingresos mientras no llega tu jubilación y puedes tener ya esa otra fuente de riquezas, ese puente que tú quieres crear. Yo creo que muchas veces pensar que cuál ha sido la máxima caída de este producto aproximadamente, estamos ante un 10%. Si encima aportas, esas caídas seguramente se verían muchísimo, muchísimo más suavizadas. Si tuviéramos una cartera donde viéramos que las máximas caídas pueden ser del 25, del 30%, productos muy arriesgados o productos que realmente tengan un historial bastante malo, yo sí te diría, oye, con el ahorro que te queda, juega más a la defensiva. Pero me da la sensación de que estas carteras con fondos que tienen todos más de 10 años o cerca de 10 años de historia o gestores con gran track record y un poco dividida de la forma que tienes y con las estadísticas que muestran, a mí me da la sensación de que no tienes por qué jugar tan defensivo. Tampoco quizás volverte loco y decir, vale, ahora todo lo que ahorre va a ir al Vanguard Opportunity, a la renta variable norteamericana o a la renta variable value. No, pero al menos podrías decir, vale, un 50% se van a los multiactivos y al monetario y el otro 50% a las aportaciones a renta variable. Y dentro de eso puedo escoger, dentro de ese otro 50% que voy a aportar, aporto cada mes al fondo que peor lo haya hecho. Y así me voy asegurando de que yo voy ayudando a mis fondos de renta variable en los momentos que quizás hay oportunidades de comprarlos más baratos. Dicho lo cual, no tengo duda que con la cartera que te has creado, el ahorro que tienes y un poco el balance de ingresos y gastos, vas a tener una vida bastante tranquila y que esta cartera no te va a traer demasiados dolores de cabeza a la hora de seguir teniendo y gestionando tus inversiones. Una cartera con 7 productos que tienes de todo, tienes oro vía los multiactivos, tienes activos monetarios, podrías tener renta fija global diversificada, podrías tener esta apuesta un poco contracíclica, como siempre que tenemos Bononato, tienes compañías norteamericanas de renta variable y tienes la renta variable global y europea Value de la mano de dos excelentes gestoras. Aquí, poco más que añadir, espero que os guste. No sabía si conocíais estos, sobre todo el Vanguard US y Opportunities, si lo teníais en el radar, y también que veáis cómo una cartera, no por tener menos renta variable, puede tener peores resultados y rentabilidades. Aquí todo el mundo dice, bueno, la renta variable global, estamos buscando rentabilidades del 6 y 7%. Pues se puede llegar a conseguir rentabilidades de ese estilo sin asumir excesivos riesgos y excesiva volatilidad. Y creo que muchos a veces nos vamos a ser muy conservadores y no mezclamos esas carteras que cada parte pueda aportar su granito de rentabilidad y cada parte pueda tener sus momentos de gloria, como podríamos llamarle en ese mundo, que es lo que hace que al final no tengamos grandes caídas. Pensar como Cobas casi tiene un máximo drawdown seguramente en ese periodo de 2020 de más del 30-40%, pero nuestra cartera no se lo siente porque el resto de productos aguantan el envite y nuestra posición está controlada a un 12% del peso. Es decir, sí, tenemos activos que han caído mucho a nivel global, pero o en algún momento puntual, pero nuestra cartera es que ni se lo nota. Mirar aquí la curva de crecimiento de capital. En ese periodo sí hay una caída del 10% porque está muy limitado el impacto que activos volátiles puedan tener en esa cartera. Muchísimas gracias a todos, espero que os haya gustado el episodio y sabéis que si queréis dejarle algún comentario a vuestro vecino, al vecino podéis hacerlo vía iVoox o también esperar a que salga el caso en la newsletter y ahí en el apartado de comentarios dejar vuestras impresiones. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en un próximo episodio de Salud Financiera.